2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, en el área de ciencias naturales, veremos los componentes principales de la sangre, pero también hablaremos de la donación de la sangre. Soy la maestra Verónica Condori Ugarte. Estén atentos. La sangre, y acá en esta maqueta vamos a poder observar, tiene componentes principales. Pero ¿cuáles son esos componentes? Uno de sus componentes es el plasma sanguíneo, que está presente en un 55% del total. Luego tenemos la presencia de los glóbulos blancos, ¿no? Que podemos observar acá estas estructuras. Tenemos la presencia de las plaquetas y la presencia de los glóbulos rojos, o también llamados hematíes. Estas estructuras van a formar el otro 45% del total, ¿ya? Del componente sanguíneo. Entonces, el plasma sanguíneo equivale a un 55% y las estructuras celulares, en este caso los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, están presentes en el restante 45%. Muy bien, estos componentes sanguíneos, cada uno de ellos van a tener sus funciones principales dentro de lo que es nuestro organismo. Por ejemplo, los glóbulos blancos, estas células, se van a encargar de defendernos de las diferentes enfermedades que nos atacan. Por tanto, los glóbulos blancos van a formar parte del sistema inmunológico. Estas células se encargan de luchar contra los microorganismos y contra agentes externos que nos pueden provocar enfermedades. Pero hay diferentes tipos de glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, por ejemplo, se pueden clasificar en basófilos, eosinófilos, los linfocitos. Cada uno de ellos tiene un tiempo de vida diferente, que puede ir de horas a días o incluso más tiempo. Bien, entonces cuando nosotros nos realizamos una herida, ¿no? Por accidente nos caemos, ¿qué es lo que sucede? Va a haber una lesión en la piel. En esa lesión va a existir la liberación de sangre, ¿verdad? Del flujo sanguíneo, porque los vasos sanguíneos se han roto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí actúan los glóbulos blancos para poder defendernos de los diferentes microorganismos que puedan ingresar a nuestro cuerpo, porque nos hemos caído y, por ejemplo, hay microorganismos en el suelo, en la superficie de contacto con la que nos hemos lesionado, incluso en la atmósfera. Entonces, ¿qué hacen? Los glóbulos blancos actúan inmediatamente para eliminar a todos esos agentes externos, agentes patógenos que pueden provocarnos alguna enfermedad, ¿no? Entonces, los glóbulos blancos se encargan de protegernos de todos esos microorganismos. Muy bien. Entonces, cada tipo de glóbulo blanco se va a dedicar a una actividad en particular. Por ejemplo, los neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, se encargan de luchar contra lo que son los virus, las bacterias. En cambio, los eosinófilos, que son otro tipo de glóbulos blancos, se van a encargar de luchar contra los parásitos, ¿no? Entonces, cada tipo de glóbulos blancos tiene una función específica. Y miren, son muy, muy importantes dentro de lo que es la sangre. Luego tenemos las plaquetas, estas estructuras, ¿no? ¿Cuál es la función de las plaquetas? Las plaquetas son células que se encuentran en la sangre, pero que se van a encargar de formar trombos. Por eso las plaquetas también reciben el nombre de trombocitos. Cuando nosotros nos generamos una lesión y existe el sangrado, entonces, ¿qué sucede? Las plaquetas se van a unir unas con otras y van a formar lo que va a ser un coágulo para que la persona no pierda demasiada sangre. Entonces, las plaquetas son muy, muy, muy importantes. Y cuando en una persona existe una
mayor cantidad de plaquetas, es una alteración que va a existir, y cuando existe una menor cantidad de plaquetas también, porque lastimosamente si una persona no tiene la cantidad de plaquetas ideal en la sangre, lastimosamente no va a haber un buen proceso de coagulación y por tanto esa persona puede desangrarse, es decir, perder mucha sangre. ¿No ven? Muy bien, luego tenemos acá los glóbulos rojos. Estas células, que son los glóbulos rojos, tienen principalmente una proteína llamada hemoglobina, ¿ya? ¿Y de qué se encargan los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos se van a encargar principalmente de poder transportar el oxígeno a través, en este caso, de estos conductos, ¿no? Que van a ser las arterias o los vasos sanguíneos, ¿ya? Todos los vasos sanguíneos, va a transportar la sangre desde el corazón hasta la última porción de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, estos glóbulos rojos, o llamados también hematíes, se encargan de transportar oxígeno, pero también cuando la sangre está de retorno al corazón, van a transportar dióxido de carbono. Muy bien, ahora jóvenes y señoritas, la sangre se va a encargar de transportar el oxígeno, los nutrientes y sustancias que van a ser benéficas para todos los procesos que se dan en nuestro organismo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se realiza ese reconocimiento de estas células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y además del plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, lo que generalmente se hace es extraer una cantidad de sangre. ¿De dónde? De un vaso sanguíneo. ¿Pero de qué vaso sanguíneo? No va a poder ser de una arteria. No se va a poder extraer de un capilar porque los capilares son muy finitos. Entonces, ¿de dónde se extrae la sangre? Generalmente de una vena. Bien, acá tenemos, miren, una representación. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Tiene que hacer un puño, ¿verdad? ¿Para qué? Para generar una contracción. Además, se hace un torniquete, una presión con un elástico, para que las venas puedan evidenciarse de forma más clara, como podemos ver acá, ¿no? Se van a elevar, porque existen venas superficiales y también venas profundas. Pero ¿de dónde se va a extraer la sangre? Se va a extraer de las venas superficiales. Entonces, para ese proceso de extracción, generalmente se utiliza una jeringa. Esta jeringa tiene que tener, dependiendo del proceso para el cual se va a utilizar, se utiliza una jeringa con una aguja que tiene la estructura de mariposa, ¿ya? Con unas aletas. Sin embargo, en este caso vamos a hacer nosotros la demostración con esta jeringa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez identificada la vena superficial, entonces se va a realizar una punción, ¿no? Así, ¿ya? Esa punción va a generar la búsqueda de la sangre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahí se va a extraer la sangre, ¿no? Muy bien. Ahora, dependiendo del análisis que se va a realizar, el volumen de sangre requerido varía en cuanto a cantidad, ¿ya? Generalmente para un análisis sanguíneo basta entre 10 a 12 ml, 12 mililitros, ¿no? Entonces, teniendo una muestra de sangre, ahí, ¿no? Teniendo una muestra de sangre, miren qué coloración observamos acá. Es una coloración oscura, ¿verdad? Es una coloración oscura, un rojo muy oscuro. ¿Eso por qué? Porque es sangre venosa. En cambio, la sangre arterial tiene una coloración rojo brillante, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque la sangre está de retorno por las venas y por tanto carece de oxígeno, pero sí tiene dióxido de carbono. En cambio, la sangre
que se distribuye por las arterias tiene una coloración más roja, eso debido a la presencia de oxígeno. Miren, esa es una principal diferencia. Entonces, generalmente cuando obtenemos para un análisis de sangre, la sangre venosa siempre va a tener una coloración oscura, pero esto también puede denotar otras situaciones que ya se verán en el análisis, ¿no? Una vez que se tiene la muestra de sangre, esa sangre se introduce en un tubo de ensayo, ¿no? Y en ese tubo de ensayo, lo que se hace para separar el plasma sanguíneo, que es un componente de la sangre, es llevarlo a una centrifugadora, que es un equipo que se utiliza en laboratorio para separar la sustancia líquida del componente sólido, o sea, para generar una precipitación. Entonces, se lleva a la centrifugadora y dependiendo del tiempo requerido para cada sustancia, en este caso, y para la sangre también, esto es lo que nosotros obtenemos después de unos minutos en la centrifugadora. ¿Qué podemos ver acá? Miren, una separación en fases. Acá está la fase líquida, que representa al plasma sanguíneo. Y este plasma sanguíneo, ¿qué coloración tiene? Tiene una coloración amarillenta y es, miren, una porción líquida. ¿No ven? Y en la parte inferior tenemos como el precipitado la sustancia sólida. Entonces esto, y acá van a estar presentes las células sanguíneas como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Muy bien, entonces se hace una separación y acá podemos observar luego ya las características del plasma sanguíneo y también de las estructuras sólidas de la sangre. Muy bien, cuando nosotros entonces, chicos, realizamos una donación sanguínea y tomemos en cuenta, miren, que la donación sanguínea es muy importante, porque cuando realizamos una donación podemos salvar vidas, porque esa sangre que nos extraen va para reponer en caso de algún accidente, por ejemplo, que haya sucedido a una persona o en caso de que esa persona tenga alguna enfermedad grave, ¿verdad? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. No se olviden realizar sus actividades del texto y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.